Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el procesamiento de datos estadísticos en Excel. Vamos a trabajar con una matriz de datos armada en Excel, donde en cada hoja tenemos matrices de datos para distintos grupos de edades. Por ejemplo, para sala de 45 días a 3 años, tenemos variables cuantitativas. En realidad vamos a calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento y fecha de primera consulta, y las variables cualitativas, como observan, están codificadas. En este caso de manera sistémica, 1 es sí, 2 es no. Otro ejemplo sería atención odontológica previa, si no. Y como ejemplo de una variable cualitativa nominal ordinal, sería nivel educación, donde cada nivel educativo está codificado con un número. También padre migrante sería un ejemplo de una variable cualitativa nominal politómica. Y lo que vamos a empezar es con acá tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de primera consulta, con el cálculo de la edad a partir de 2 fechas. Siempre conviene, para una variable cuantitativa que tenga que estar relacionada con unidades de tiempo, cargar las fechas porque es más confiable. Para el cálculo de fechas nos vamos a ubicar en la celda correspondiente, vamos a editar la celda con igual. El igual habilita las funciones de cálculo en Excel y vamos a ir con el mouse a fecha de consulta, y a la fecha de primera consulta le vamos a restar la fecha de nacimiento. Si apretamos Enter, ahí estamos observando que hay 256 días entre la fecha de consulta y la fecha de nacimiento. Esto deberíamos pasarlo a años. Una forma de pasarlo a años sería, habilitamos la fórmula con 2 clics y paréntesis para hacer la resta entre fechas, y la fecha de primera consulta menos la fecha de nacimiento dividido la cantidad de días que tiene un año, 365, nos va a dar en unidades de año. En este caso es 0,7 la edad calculada en años. Si nosotros hacemos doble clic en esta parte, ven que cambia el formato, 2 clics, automáticamente calcula, hace la misma cuenta para cada una de las unidades de análisis. Entonces vemos que algunas tienen menos de un año y otras tienen más de un año. Como estamos hablando de sala de 45 días a 3 años, sería conveniente que las unidades de tiempo no estén en años, sino estén en meses. Para eso, lo que se puede hacer es en la celda de al lado, en la variable edad, habilitamos igual, y a la edad calculada la multiplicamos por 12, que serían los meses. En este caso tenemos una edad de 8 meses, o sea, 0,7 años equivale a 8 meses. Si le agregamos decimales, vemos que hay decimales y lo ideal sería truncar, o sea, sacarle los decimales y contar la cantidad de meses que tiene esa unidad de análisis sin decimales. Eso es truncar. Para realizar esa operación, habilitamos, nos paramos al lado del igual, escribimos truncar, abrimos paréntesis,
F2 por 12, o sea, la edad calculada en años por 12, separamos con un punto y coma y ponemos qué cantidad de decimales queremos para truncar la fecha. En este caso 0 decimal, cierro paréntesis, apretamos Enter. Fíjense que ahora nos quedó la edad en meses truncada, o sea, sin los decimales. Le sacamos entonces los decimales y de nuevo, cuando nos paramos ahí, hacemos doble clic, obtenemos la edad en meses de las 50 unidades de análisis. Otro ejemplo vamos a hacer con la edad calculada para niños de primer grado. En este caso vamos a calcular la edad en años. Nos paramos aquí, habilitamos el igual, ya comenzamos con truncar, abrimos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis porque vamos a la fecha de primera consulta, restarle la fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis, separamos con coma y ahí ponemos el número de decimales. En este caso también es 0 y cerramos la fórmula. De esta manera nos va a calcular la cantidad de días que hay entre la fecha de primera consulta y la fecha de nacimiento. Apretamos Enter y ahí tenemos la cantidad de días, 2347 días. Esto lo tendríamos que pasar a años, dado que estamos hablando de niños de alrededor de 6 años. Para ello, volvemos a habilitar la fórmula. Colocamos acá, dividido, o sea, la diferencia de fecha de primera consulta y fecha de nacimiento, la dividimos por 365. Apretamos Enter y ahí tenemos la edad calculada en años, truncada. Si le agregamos decimales nos va a dar todo 0 porque la truncamos. Una vez que está esta edad calculada, nuevamente ubicándonos en esta parte donde cambia la forma del cursor, damos 2 clics y hace el cálculo de la edad en años cumplidos para los niños de primer grado. Ahora vamos a ver qué hacemos con una variable de este tipo, cómo la procesamos estadísticamente y cómo calculamos algunos estadísticos. Acá nos vamos como ejemplo, a tomar la edad a la consulta de adultos. A esta variable la vamos a copiar a otro Excel para que sea más simple los cálculos y la separamos de toda la base de datos. Entonces, en otro Excel copiamos ya la celda y copiamos y la pegamos. Ahora tenemos la edad a la consulta en adultos. Una forma de resumir los datos de una variable cuantitativa sería a partir del promedio como medida de tendencia central, la mediana, la moda y como medida de dispersión podrían ser el desvío estándar y como medidas de posición podrían ser los percentiles. Una forma individual de calcular cada uno de estos estadísticos es ir a función. Si no encontramos, vamos a todo y escribimos brevemente la descripción del estadístico que queremos calcular. En este caso vamos a empezar con el promedio.
Vamos a ir, y acá obtenemos promedio A, y acá nos dice que devuelve el promedio en medida aritmética de los argumentos. Entonces, lo que vamos a calcular es el promedio, que en el Excel se llama promedio A, la función, y tenemos que poner el valor, y acá vamos a indicarle de dónde tiene que calcular el promedio, de qué celdas tiene que calcular el promedio. Entonces, desde A2 apretamos la tecla mayúscula Shift, mantenemos apretada y apretamos la tecla Control, y una vez que tenemos las dos teclas apretadas, pulsamos la tecla bajar, y ahí obtenemos la matriz de datos de donde queremos calcular el promedio. Si se observa, ya aquí aparece el promedio, o sea, entre A2 y A51, que son los 50 datos que tengo, el promedio es 52,22. Ponemos a aceptar. Entonces, el promedio, vamos a agregar acá una celda, insertamos una columna, promedio, es 52. Le podemos sacar los decimales, y el promedio es 52 años. Si queremos sacar el desvío estándar, como es una muestra, tenemos que calcular el desvío estándar muestral, que es n-1, no es sobre n. El desvío estándar muestral, vamos de nuevo a función, volvemos a escribir la descripción. También podemos buscarlo a mano, pero es mucho más fácil. Desvío, ahí no encontró nada. Vamos de nuevo. Desvío estándar, a ver si ahora, acá está. El que tenemos que elegir no es el desvío best P, porque es poblacional, sino tenemos que trabajar con la función desvío estándar M, que es desvío estándar de la muestra. Seleccionamos el desvío estándar de la muestra, ponemos a aceptar, y nuevamente vamos a ir a la celda A2, Shift, Control, flecha para abajo, A2, A51, y acá nuevamente ya tenemos el desvío estándar. Le volvemos a sacar decimales, los centramos, y el desvío estándar es de 26 años. Si queremos sacar la mediana, que sería el valor que supera el 50% de los datos, ¿sí?, lo que hacemos nuevamente es, vamos a función, buscamos mediana, ir, seleccionamos mediana, y nuevamente la mediana va a ir entre A2, Shift, Control, flecha para abajo. Ya vemos que la mediana es 54 años. Podemos aceptar. Lo movemos porque acá me equivoqué. Mediana. Tenemos dos medidas de tendencia central, el promedio y la mediana. La mediana también es una medida de posición. Y el desvío estándar, que es una medida de dispersión. También podemos calcular cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. ¿Sí? De nuevo vamos a función, pero también lo podemos hacer de memoria. Vamos a poner igual, min de mínimo, abro paréntesis, me voy a A2, pongo dos puntos, A51, también lo puedo escribir, cierro paréntesis, y entonces el mínimo es 19 años, el valor mínimo de la variable. El valor máximo hacemos lo mismo,
igual max, abro paréntesis, desde A2, shift control flecha, hasta A51, cierro paréntesis, aprieto enter y vemos que el valor máximo es 89 años. El recorrido de la variable es el valor máximo menos el valor mínimo. Eso también es una medida de dispersión, es la amplitud o el recorrido que tiene la variable. Esto es igual entonces a 89, el valor máximo, menos el valor mínimo. 70 años es el recorrido de la variable. Con esto uno podría describir a la edad a la primera consulta. Ahora, una forma más fácil de poder calcular rápidamente todos estos estadísticos y muchos más es de la siguiente manera. Vamos a pararnos aquí. Vamos a ir a datos. En datos vamos a análisis de datos. ¿Sí? En análisis de datos hay un montón de procesamientos estadísticos avanzados. En caso de cuando uno va a datos y no encuentra análisis de datos, lo que tiene que hacer es ir a archivo, opciones, complementos, y en administrar complementos de Excel entra en ir, y si no está tildado tiene que tildar herramientas para análisis. Una vez que pone aceptar, cuando vaya a datos va a aparecer análisis de datos. Entonces nuevamente vamos a datos, análisis de datos. Bueno, aquí ven que hay análisis de datos más complejos. El que nosotros vamos a utilizar ahora es estadística descriptiva. Vamos a aceptar. Y la forma de trabajar con esto es la siguiente. En rango de entrada vamos a poner donde se encuentran los datos e inclusive el nombre de la variable o rótulo de la variable, ¿sí? Edad a la consulta, shift control flecha hacia abajo, desde A1 a A51, rótulo en la primera fila. Rango de salida podría ser en un libro nuevo, o sea, se abre un archivo de Excel nuevo, en una hoja nueva, automáticamente, o vamos a hacer el rango de salida en la misma hoja. ¿Sí? Y el rango de salida lo vamos a ubicar en F1. Por último, tenemos que indicarle que nos calcule el resumen estadístico y ya vamos a aceptar. Entonces acá tenemos automáticamente, además de los estadísticos que calculamos en forma individual, nos salen otros más. Vamos a centrar esto, darle formato. He dado a la consulta, la media es 52 años. El error típico o error estándar es el error debido al muestreo, que es el desvío estándar sobre la raíz de n, en este caso sería 26 dividido raíz de 50. La mediana, como vimos, es 54 años. La moda, que acá no la habíamos calculado, es 22 años, es el dato de mayor frecuencia. El desvío estándar es 26 años. La varianza, que sería el desvío estándar al cuadrado, es 657 años al cuadrado. La kurtosis y el coeficiente de asimetría nos indica cuánto se aproxima esta distribución a la curva normal. Generalmente una curva normal tiene una kurtosis de 0 y una simetría de 0. Lo que estamos viendo acá, cuando es negativa, quiere decir que es más aplastada que la curva normal.
tiene una kurtosis de 1,6, platicúrtica se llama, la curva normal sería normocúrtica o mesocúrtica, y el coeficiente de asimetría es levemente asimétrico. O sea que, por eso acá estamos viendo que la media es 52 y la mediana es 54. O sea que hay datos en los valores menores que están más agrupados que los valores mayores. Esta sería la forma rápida de calcular. Fíjense que, bueno, acá no hablamos, pero está el rango de 70 años, el mínimo, el máximo y el recorrido. Yo le puse recorrido acá, pero bueno, el rango también se lo llama. Y la suma es la suma de todos los datos y la cuenta sería la cantidad de datos. De esta manera podríamos representar y definir una variable cuantitativa continua. Como recomendación en este caso, dado que esta variable habría que representarla con el promedio de edad, con el desvío estándar y con el valor máximo y el valor mínimo. Con esto podríamos de alguna forma resumir y caracterizar a la edad de primera consulta. En este caso para adultos. Bueno, muchas gracias y seguimos con otras clases.